Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa hemos preparado una entrega especial sobre producción animal en la que, para comenzar, les proponemos ver cómo preparar los vientres bovinos para el servicio. En la actividad ganadera de cría, uno de los objetivos fundamentales es destetar un ternero por vaca y por año. Dado que la duración de la preñez en los bovinos es de 285 días, la vaca tiene menos de 3 meses para quedar preñada nuevamente. Para lograr rápidamente un servicio fértil después del parto, es importante la preparación de los vientres para el servicio. El estado corporal de las vacas es un indicador fundamental al que se debe prestar atención durante todo el año. Lo ideal es que tengan una buena condición corporal, tener la mayoría de las vacas paridas para tener una buena cabeza de preñez. En realidad la preparar arranca desde el momento del tacto, en marzo, donde ahí ya hacemos todo el planteo forrajero y de manejos preparto y posparto. Pero básicamente lo que hay que vigilar siempre son el estado corporales desde el tacto hasta ahora, como para no ir perdiendo mucho estado y por lo menos llegar ahora a hacer unas recorridas y de acuerdo a ese estado utilizar herramientas para que las podamos preñar a mayor cantidad de ellas, ¿no? Habitualmente, el criterio de selección utilizado por los productores ha sido el peso y el desarrollo alcanzado al preservicio. Con el avance de los estudios veterinarios, algunos establecimientos comenzaron a realizar tactos previos al servicio con el objetivo de descartar las vacas con problemas reproductivos. Para que la mejora del manejo reproductivo impacte en la producción y en la fertilidad, es importante contemplar el peso, el tamaño corporal adulto, el área pélvica y el grado de desarrollo reproductivo. Nosotros en escala 1 a 5, que es la que manejamos de rutina, la vaca tiene que estar en 2,5 a 3, ¿sí? Nosotros hacemos mucho hincapié en las recorridas desde la aparición hasta que comienza el servicio, porque si nosotros cuando llegamos al servicio la condición corporal es muy floja, vamos a tener un alto porcentaje de animales en anestro y eso nos va a correr la curva de parición, la curva de servicio, mejor dicho, y la curva de parición próxima. Así que todo lo que nosotros hagamos desde que comienza la aparición hasta que comienza el servicio es muy importante porque es una cosa que la vaca no la podemos acomodar de un día para otro, ¿no? Para determinar el tipo de rodeo que se desea conformar, tan importante como la elección de los reproductores, resulta la selección de los vientres. Para seleccionar las madres, es importante recurrir a los propios planteles, aprovechando de esa manera la adaptación que esos animales ya poseen a las características climáticas del lugar. Para que el reproductor rinda, la clave está en las condiciones de fertilidad de las hembras y sus aptitudes para desarrollar su función. Es como que la vaca se va seleccionando sola, o sea, en un buen manejo reproductivo, la vaca vacía normalmente se va al establecimiento, la vaca que no crió un ternero, lo perdió, se va es eliminada, o sea, no hay un criterio de selección como se habla de las vaquillonas. Sí es tratar de manejar rodeos o categorías distintas, ir seleccionando y manejando vaquillonas de segundo y tercer servicio juntas o separadas, pero por edad, y una vez que ya llegan al cuarto servicio ya podemos empezar a agrupar vacas adultas y por último tener un rodeo de vacas cut o vacas de última aparición. Pero no es que tenemos un criterio específico de selección, solamente vamos previo al servicio agrupando categorías y eliminando aquellas vacas que dieron vacías o no presentaron ternero al momento de comenzar el servicio. La fertilidad de la vaca se encuentra condicionada a muchos factores. La edad del animal posee una influencia muy fuerte sobre la fertilidad. Las novillas y las vacas de segunda lactancia son generalmente más fértiles que las vacas de primera lactancia y las vacas adultas. La más alta fertilidad se obtiene durante los meses más fríos del año y cuando las vacas se encuentran libres de enfermedades reproductivas, de problemas de parto y sin desbalances nutricionales, especialmente
cuando no se encuentra ni muy flaca ni muy gorda al momento del parto. Entoramos durante muchísimos años, el primer entore con 15 meses, hoy en algunos campos se ha replanteado, hemos ido a 22 meses, o por ahí a 24 cuando ha competido la invernada, diríamos, esa ternera la hemos pasado a segundo año, ¿no? Pero generalmente se sigue manteniendo en muchos campos el 15 meses. El examen de fertilidad es una tarea de rutina que se realiza todos los años, previo al inicio del servicio, en todos los toros del rodeo. La práctica es una inversión que permite determinar con seguridad la aptitud física y sanidad de los reproductores. Al igual que el control de los toros, la sanidad de las vacas representa un punto clave. Para las hembras, la desparasitación debe realizarse desde el destete para optimizar el peso de las vacas a seleccionar. La vaca ya entra en un plan sanitario anual de cada establecimiento. No hay planes sanitarios, hay varios. Cada veterinario tendrá el suyo, cada establecimiento tendrá el suyo. No puedo decir cuál es el mejor o el peor, cada uno le funciona, porque la variabilidad de vacunas y productos es mucha. Lo ideal es, por lo menos desde el punto de vista del servicio que hoy estamos hablando, es tener controlado lo que es enfermedades reproductivas con los raspajes correspondientes en los toros, que tratar de estar libres de enfermedades venéreas como tricomona y campylobacter, rodeos libres de brucelosis, o por lo menos estar en planes de saneamiento. Y yo diría que con esas tres casi enfermedades tenemos el 90% del aspecto sanitario cubierto. Obviamente tenemos algunos problemas con IBRs de bebé, neospora, leptospira, son casos más puntuales que normalmente con un buen plan sanitario, un manejo adecuado se solucionan. Hoy los problemas más serios siguen siendo venéreas y brucelosis. Una medida más que básica es tratar de eliminar todas las vacas vacías al tacto, ¿sí? Y después lo que yo le digo, el pasaporte para entrar a servicio. A nosotros nos gusta que toda la vaca que entra a servicio tenga un ternero al pie, ¿sí? La que tiene un ternero al pie parió, es fértil y tiene chances de volver a mantenerse en el rodeo y a preñarse de vuelta. El animal que desde que nosotros le dimos al tacto una preñez y llega a la parición o no parió o perdió su ternero, tuvo algún problema, es una medida básica para mantener la fertilidad de un rodeo. La nutrición de la madre es uno de los factores de los que depende el primer celo fértil. De la cantidad y calidad de alimento consumido depende el nivel de reservas acumuladas en el organismo de la hembra. Dichas reservas son utilizadas en primer término para recomponer las funciones del organismo que no están debidamente abastecidas y, en última instancia, para la reanudación de los ciclos de celos. La planificación para la dieta de las hembras es un aspecto clave en el proceso reproductivo. En los últimos años ha hecho realmente un aporte muy importante todo lo que son las promociones de raigracia y los sorgos, ¿no? En los campos de cría eso ha tenido un alto impacto y las vacas hoy en muchos campos están pariendo sobre raigraces, lo cual tiene un valor nutricional más que bueno, llegan en buena condición y después para cuando se nos van terminando los raigraces ya empalmamos por ahí con poco de campo natural y algo de sorgos que nos permiten terminar el servicio de mejor manera. Después de ver cómo con el manejo se puede mejorar la reproducción de los bovinos, queremos agradecerle a los referentes del Criterio por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar qué está pasando con el cambio climático y el campo. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. El Criterio. Gerenciamiento de cultivos. Gerenciamiento ganadero. Asesoramiento veterinario. Asesoramiento contable e impositivo.
El Criterio, Gerenciamiento Agropecuario. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. El contexto de cambio climático demanda la gestión sustentable de los sistemas productivos y aquí en Saber Rural les contamos por qué. Según los estudios del comportamiento del clima, los 5 años más cálidos de los últimos 100 años ocurrieron en los últimos. Esto pone de manifiesto la actual tendencia hacia el calentamiento. Si bien en Argentina no se han registrado cambios apreciables, se han venido manifestando variaciones en las temperaturas extremas, sin grandes modificaciones en el nivel de la temperatura media. La tendencia es a aumentar la temperatura. ¿Cuánto aumentó la temperatura? Si comparamos con la era preindustrial, lo que se llama antes del siglo XIX, ya aumentó prácticamente 1 grado. ¿Cuáles son las perspectivas? Y las perspectivas depende de lo que hagamos. Depende de las emisiones de gases de efecto invernadero que a nivel global se produzcan en el planeta, ¿no? La razón principal del aumento de la temperatura es consecuencia de un proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio, y en particular de la combustión de cantidades cada vez mayores de combustibles de origen fósil como el petróleo, la gasolina y el carbón, la tala de bosques y algunos métodos de producción agrícola. El clima cambia en forma natural, por un lado, y cambia en forma artificial o debido a la acción del hombre. ¿Cuál es la acción del hombre, que es la que ocasionó este cambio climático? La emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Dióxido de carbono principalmente, porque es el que más cantidad hay, metano, óxido nitroso y otros tantos gases. Y eso lo emitió el hombre en sus actividades, en distintas actividades. Cuando empieza a usar petróleo, empieza a emitir dióxido de carbono. El metano lo emite con actividades agrícolas en general, el óxido nitroso también, con los fertilizantes, distintos gases, con distintas actividades. Entonces, esta es la causa de que tengamos hoy este aumento de temperatura de 1 grado, porque por causas naturales tendríamos que tener por lo menos de medio grado de aumento de temperatura. O sea que está probado que esta es la acción del hombre la que ha ocasionado este aumento tan importante. El cambio climático favorece el incremento de las lluvias y estas a su vez han favorecido el corrimiento de la frontera agrícola, que se expandió hacia el oeste, dando lugar a una importante agriculturización en la franja que va desde La Pampa hasta Santiago del Estero, mediante nuevas herramientas de manejo. Lamentablemente lo que se ve es lo que más concreto es cuando aparecen estos eventos extremos del clima. ¿A qué llamamos eventos extremos? Estas lluvias intensas, estas sequías extensas, estas olas de calor intensas, todo eso afecta. Y sabemos que las olas de calor, por ejemplo, en la Argentina han aumentado sistemáticamente a lo largo de los años. Sabemos que la cantidad de lluvia total aumentó en toda La Pampa, en norte argentino, y disminuyó en el oeste de nuestro país, en la zona sur, en la Patagonia. El cambio climático global es una de las amenazas con las que se enfrenta hoy el planeta Tierra. Las actividades agrícolas y ganaderas contribuyen directamente a la emisión de gases de efecto invernadero a través de una serie de procesos. La ganadería genera de manera directa la emisión de metano por la fermentación que se da en los procesos digestivos de los animales. El cambio climático que arranca, si vos querés, en la década del 90 con Ecorrío 92 y demás, empieza a hablarse de un tema que parecía que sonaba raro, que estaba aumentando la temperatura del planeta. Hoy venimos de la última reunión de París, donde se discutió cuáles eran las metas que cada país debía presentar para que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados. Estamos hablando de que la temperatura del planeta puede subir entre 2 y 4 grados para fin de siglo. Esto complicado es por demás complicado porque el aumento de temperatura del planeta no solo cambia los ecosistemas, no solo cambia la biodiversidad, sino que cambia todo el panorama productivo. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con las vacas? Las vacas tienen que ver y mucho porque
Los estudios de FAO del año 2006, en una publicación que se conoció como la amplia sombra del ganado, daba cuenta de que el 18% de las emisiones mundiales eran de responsabilidad de la ganadería. Emite metano, la actividad ganadera, digamos, los rumiantes. Eso se sabe, está estudiado y se puede contabilizar. Y con los fertilizantes, muchos fertilizantes, se libera carbono, nitrógeno a la atmósfera también. Entonces, desde ese punto de vista, la agricultura, las actividades agrícolas tienen esa responsabilidad. Pero claramente se puede trabajar, de hecho se está trabajando en investigar cómo emitir menos metano, ¿no? Porque en el fondo somos productores de alimentos. Así que en el fondo nosotros tenemos esa actividad como principal, digamos, en nuestro país. Es la que nos da recursos económicos y es la que tiene la responsabilidad de alimentar un montón de población en el mundo. O sea, lo que hay que hacer es seguir produciendo alimentos de una forma que impacte menos en el cambio climático. Algunos sectores están impulsando proyectos orientados a construir un modelo productivo sustentable en términos ambientales y económicos. Hay que adaptarse y mitigar a la vez. Y hay que mitigar lo más rápido posible. ¿Y qué es mitigar? Esto, buscar emitir menos, buscar sumideros, o sea, buscar cómo poder absorber el exceso de dióxido de carbono. Hay mucha tarea hecha, hay mucha investigación realizada en este sentido. Los ecosistemas tienen un rol importante también en los sumideros, no solo los bosques, sino cierto tipo de vegetación, en absorber excesos de dióxido de carbono. O sea, las herramientas están, la investigación está realizada. Lo que hay que hacer, me parece a mí, es que el gobierno impulse, porque todo esto requiere un cambio de tecnologías en muchos aspectos, impulse y promueva estos cambios de tecnologías para reducir estas emisiones. Los países petroleros, principalmente, no están interesados en que se deje de usar petróleo. Ese es un factor fundamental. A nivel nacional, en nuestro país, es un factor económico, es un factor político, económico, claramente, porque hay que derivar fondos para estos cambios de tecnología, claramente. Pero por otro lado se están haciendo ciertas acciones como abrir este parque eólico en el sur. Nosotros tenemos mucho potencial eólico y mucho potencial solar para energía solar y eólica. Esto ya se sabía hace 20, 30 años, que teníamos mucho potencial. Lo que hay que hacer es invertir o tomar la decisión política, porque a veces no es invertir, a veces es buscar quién venga a invertir en esos temas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de cambiar petróleo por energías alternativas, bueno, hay un camino que se está haciendo y que habría que hacer muchísimo más. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. El criterio. Gerenciamiento de cultivos. Gerenciamiento ganadero. Asesoramiento veterinario. Asesoramiento contable e impositivo. El criterio. Gerenciamiento agropecuario. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Seguimos en Saber Rural, recordándoles que si ustedes quieren interactuar con nuestro programa, pueden encontrarnos en Facebook como Saber Rural. Y para comunicarse a través de las vías tradicionales, aquí las compartimos. El principal objetivo en la producción porcina es lograr mayor ganancia de peso en menor tiempo y con menor consumo de alimentos. Y es algo que se logra a través de la gestión de la granja porcina. El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales con el menor consumo de alimento y tiempo de engorde posible. Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción de los animales.
Dado que el alimento es uno de los factores determinantes en la estructura de costos y su correcta administración es un punto clave, la conversión es uno de los indicadores de mayor importancia. Indicadores obviamente hay muchos, el que nosotros le damos más relevancia porque es un número relativamente sencillo de obtener y el que el resultado final repercute en el bolsillo es la conversión alimenticia. Es decir, es un parámetro que utiliza alrededor de 7 datos y con esos 7 datos uno obtiene la cantidad de kilos de alimento por kilo producido, que si lo relaciona con el precio del alimento y los otros rubros puede sacar lo que sale producir un kilo de cerdo. Y ese valor de la conversión alimenticia a su vez viene ya influenciado por otros parámetros productivos y reproductivos, es decir, va a depender de la cantidad de animales que venda una cerda si ese valor es alto o bajo, así que reproductivamente también está reflejado en la conversión alimenticia. Y a los títulos prácticos también es muy interesante porque con 3 planillas el productor en un mes puede tener el resultado. En general lo que nosotros planteamos es tratar de ver la actividad porcina como negocio. En ese sentido hay que tratar de evaluar a partir de las decisiones que se toman en el marco de los procesos productivos, comerciales o financieros, cuáles son los que impactan en el negocio, que sería el beneficio económico, es la búsqueda de las ganancias que nos permitan vivir de la actividad y cuidar el patrimonio y en lo posible tratar de hacerlo crecer. En ese sentido es muy importante entender que entre las variables de más impacto que llevan a los mejores resultados como negocio se encuentran los precios, los niveles de productividad, la escala, la conversión alimentaria en los procesos de engorde. La innovación tecnológica que ha impulsado un gran desarrollo del agronegocio porcino se asocia a la mejora de los procesos productivos, la adopción de sistemas informáticos y la inversión en los diferentes eslabones de la cadena de valor. La planificación de la empresa agropecuaria y en particular de las granjas debe contemplar el manejo de información y la articulación de diferentes indicadores que permitan monitorear todas las variables del negocio. La mayoría de los productores dedica mucho tiempo a sus actividades cotidianas, a los procesos de producción, a las cuestiones administrativas impositivas, a las cuestiones financieras, pero dedica escaso tiempo a la gestión económica de la organización. Los propietarios muy pocas veces se ponen de acuerdo y dedican tiempo para debatir cómo ordenar mejor los negocios. En ese sentido es que entendemos que hay que dedicarle más tiempo como organización, ponerse de acuerdo qué es un negocio como los propietarios, la familia y tratar de ver, de tener esos tiempos para tomar decisiones en conjunto. La gestión de la empresa agropecuaria ha avanzado en la mejora de la eficiencia, tanto en el uso de los recursos como en la generación de activos. Las empresas buscan la mejora productiva, un aspecto que requiere la gestión integral y que reconozca a la granja como un sistema. Cuando uno analiza toda una granja no se debe olvidar que es un sistema productivo. Y como sistema, como definición de sistema, es una interrelación entre elementos. Entonces, uno puede tener gestión de efluentes, gestión sanitaria, gestión nutricional, gestión de las personas, pero todo eso está concatenado uno con otro. Entonces la gestión integral es a lo que yo hacía referencia recién. Es decir, el llevar registro implica registro del manejo de efluentes y toda esa información obviamente debe cruzarse. Y por eso muchas veces el éxito de la empresa parte de los trabajos interdisciplinarios, veterinario, ingeniero agrónomo, productor, contadores, porque no nos olvidemos que por pequeña que sea el establecimiento, es una empresa, porque en definitiva, por lo menos estamos hablando de empresa porque la mayoría estamos tratando de obtener un lucro económico. Entonces, bueno, si yo quiero trabajarlo como empresa, la empresa es un sistema y hay que manejarlo como tal.
hay que tomar decisiones principalmente de optimizar los procesos productivos para tratar de mejorar esos niveles de ganancia que pueden tener los negocios. Mirar dónde posiblemente se pueda mejorar la producción, ¿sí? Pero sin desatender los procesos comerciales. Eso es un punto de lo que nosotros también comentamos, y en ese sentido también buscar organizarse junto a otros productores y ver cómo pueden mejorar condiciones de venta o de modos de producción que los lleven a sistemas más eficientes y mejores niveles de ganancia en función de los recursos que invierten. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.